Vamos a charlar con Débora Levitt, que es psicoanalista, docente de la UBA, escritora, y este lunes a las 18 en la sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro va a presentar, cuando digo este lunes, digo el lunes que viene, su novela La mitad de la mitad, donde recorre temáticas como la memoria, la culpa a través de la historia de Débora, que vamos a ver si hay que confundirla o no con ella misma, que migra luego de la desaparición de su hermana durante la última dictadura militar. Para hablar un poco de este libro, de la presentación y demás, está Débora Levitt en línea. Débora, ¿cómo te va? Acá te saluda Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Te agradezco mucho la invitación y ese pequeño copete que hiciste de mi libro y de la confusión también. ¿Qué hacemos? ¿Confundimos narrador con autor? ¿Nos apegamos a la narratología o nos corremos de ahí? Eh, Mira, en principio, así como este libro es un libro de mitades, uno puede decir que, bueno, la mitad es autobiográfico y la mitad no. Cada lector tendrá que descubrir. En realidad, la elección del nombre eh, tenía un poco que ver con esa intención de esto de lo que vos dijiste. No se trata de mi vida, la protagonista se llama Débora, pero yo no soy ese personaje que recorre las páginas de este libro. Eh, pero bueno, creo que el nombre Débora fue una elección, una decisión literaria, un poco un homenaje a, bueno, por un lado, Dante, que Dante escribe su comedia, su Divina Comedia, usando un personaje que es el mismo. Eh, Paul Auster, que Paul Auster también tiene una novela trilogía de Nueva York con un detective que se llama Paul Auster, me pareció divertido y en ese punto un poco fue la elección. Y también para entrar al espectador, perdón, al lector, a que se hiciera esta pregunta, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta mujer que pierde a su hermana melliza durante la dictadura, que tiene que seguir adelante, eh, que se pregunta un poco por la novela, digo, ¿no? Pone en cuestión el tema de la identidad y sobre todo la elección de que las hermanas fueran mellizas, profundiza un poco más esta empatía que se produce eh, entre dos personas tan cercanas, tan en un espejo que son las hermanas mellizas y lo que eso implica en una muerte, en una desaparición, ¿no? ¿Está antes en la cabeza, en el espíritu de quien escribe la historia que quiere escribir, o está primero el tema que quiere que esté por detrás de esa historia? Mira, en realidad, bueno, yo había escrito, hay otra novela anterior que yo escribí a partir también de una situación personal, traumática, muy dolorosa, y en ese momento escribí una novela que se llama Dolor de Fantasmas, muy intimista. Estaba casi como el relato dentro de esa historia y dentro de una familia, casi que no salía de ahí. Así que cuando terminé de escribir y publiqué y me fui, digamos, de esa historia, ya como que entregué eh, la novela al lector y dejó de ser mía de alguna manera, tuve la sensación de quedarme como con una deuda en relación a lo que tiene que ver con el contexto político en donde se desarrolla eh, una historia, ¿no? En esa historia yo no me había abierto hacia el exterior, y en esta historia decidí sí, al tener que emplazarla en una época, como fue la época de los 70 y de los 80, era necesario
hacer un relato de lo que pasaba en el contexto político en relación a una familia y en relación también a una muerte y a un duelo, ¿no? Y a un duelo muy difícil de tramitar, porque en estos duelos en donde no hay cuerpo, no se sabe qué pasó con la persona, queda todo el tiempo la duda en principio de si están muertos, si están presos, si están en algún lugar, más allá de esta frase que nos atravesó a todos en relación a que, bueno, no están desaparecidos, pero bueno, es un significante que a todos nos marcó, y nos deja también como muchas preguntas, ¿no? Como un agujero en relación a esa falta, a esa ausencia. ¿Cuánto tiempo? A partir de ahí es que empecé como a introducir un montón de elementos a una historia en particular que yo quería contar, que era esto, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que desaparece? ¿Y cuánto tiempo te llevó a armar el libro? Porque imagino que debe ser mucho más que solo escribirlo. Sí, esto en realidad es como si fuese el carozo de la historia, pero es una novela que tiene unos cuantos capítulos. Además, bueno, yo trabajo bastante como psicoanalista. No puedo me puedo dar el lujo de vivir de la literatura. De todos modos, a mí me gusta mucho trabajar como psicoanalista, eso lo aclaro. Pero digo que tuve que dejarle un lugar pequeño a la escritura. Entonces esto hace que me lleve más tiempo. Quizás no, porque a veces uno idealiza y por ahí tiene un montón de tiempo y las cosas salen como en un ratito y otras, ¿no? Como no es que porque trabajes 3 meses dedicándote a escribir, quizás podés trabajar toda la novela. No creo. Pero bueno, más allá de eso, yo empecé inmediatamente después que publiqué la primera novela, empecé con esta historia. Empezó con un cuento como muy pequeño, y hubo algunos lectores que me dijeron, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Y qué le pasa a tal personaje? Y tengo ganas de saber cómo sigue, y tengo ganas de saber qué pasó antes. Entonces, bueno, ahí fui abriendo un poco esa lectura, esa pregunta, esa intriga de los demás, y estos lectores me ayudaron a seguir construyendo, a tener ganas de pensar que, bueno, que por ahí era interesante abrir esa historia. Y te cuento que realmente fue así. Eso del cuento y ver qué pasó antes, etcétera, terminó siendo un poco la estructura de la novela, en donde la última parte, que es un epílogo, está detrás de un título, de un subtítulo, que es epílogo. Eso fue lo que yo escribí en el inicio de la historia. Entonces después escribí lo anterior, y cuando hice la estructura en sí, respeté esa cronología. ¿Crees que si no tuvieras otra actividad, que no sé si es la principal, pero digamos otra actividad que te ocupa mucho tiempo, podrías escribir más o más abundantemente, o que son tiempos diferentes? Porque recién decías, capaz que, pero ¿qué pensás de Sí. eso? Mira, en realidad no lo sé. Sí sé que estoy muy convocada por la escritura, que es algo que me atravesó toda la vida, que siempre, más allá de escribir literatura, también escribí muchos ensayos. Para dar clases en la facultad también uno escribe. Eh, Tengo publicados artículos o entrevistas con algunas personalidades de la cultura. Bueno, siempre mi mundo fue un poco la palabra y la palabra escrita. Escribir una novela es ya, en principio, un desafío, y lleva como todo un trabajo,
y además para mí es muy importante, más allá de contar la historia, porque quizás uno puede tener herramientas utilizando, por ejemplo, otros géneros, como el género periodístico, pero para mí no me alcanzaba. Yo realmente tenía ganas eh, de trabajar el texto con un rigor literario, utilizando recursos estilísticos. La poesía es un texto bastante poético y creo que lo poético es necesario justamente porque el núcleo de la historia es muy horroroso, es muy terrible. Así que, bueno, el recurso de la poesía a mí me sirvió como para velar eso terrible, para poder decir de alguna manera. Y también sirve para que el lector tenga ganas de leer, porque vos sabés que, bueno, el silencio que de alguna manera se impuso después de los años de dictadura, fue un silencio que no solamente impusieron aquellos que empezaron a negar la identidad, negar los crímenes que se habían cometido, negar dónde estaban eh, los, los que habían sido detenidos, etcétera, sino que también reinaba en toda la gente esa imposibilidad de hablar, de preguntar, de decir lo que había pasado, porque además estaba todo estaba todo muy mezclado, ¿no? Bueno, había una grieta muy marcada entre los que habían estado de acuerdo con todo el proceso y los que estaban en desacuerdo, pero uno no sabía bien quién estaba de cada lado. Y eso también se cuenta de alguna manera en la novela. Como esos pactos de silencio que muchas veces eran como muy difíciles de romper. Entonces, bueno, también cuando yo escribía decía, bueno, pero por ahí alguien diga, ay, no, yo no tengo ganas de ponerme a leer sobre esto, porque andás a ver lo que me van a contar y yo ya lo sé. Bueno, creo que también fue un trabajo pensar que quiero convocar lectores que les interese leer por la literatura en sí, porque les guste leer un buen libro, creo que es un buen libro, y que de paso puedan acceder a una historia que quizás no hubieran elegido eh, si fuera de otro modo o si fuera otro género, ¿no? Como por ejemplo el género periodístico. Em, el lunes tenés la presentación del libro. ¿Cómo te llevas con los momentos de... imagino que la actividad de escribir es una actividad que básicamente tiene que ver con uno o una mismo. eh, y en cambio la presentación es hacia afuera. ¿Cómo te llevas con ese cambio? Sí, mira, eh, por un lado, me da sí, no sé si vergüenza. Yo siempre quise evitar los espacios de oratoria. Prefiero escribir. Yo sé que escribo mejor que lo que hablo. Pero bueno, eh, por otro lado, me da mucha alegría, mucha emoción. Es de alguna manera eh, cumplir un sueño se da en esta posibilidad de haber terminado de escribir y decidir que, bueno, que ya está y que ya lo tengo que dar a leer y que ya lo tengo que publicar. Pero también es enorme la emoción de presentar el libro en el marco de la Feria del Libro, que fue siempre un lugar muy respetado desde el punto de vista de lo que implica la cultura en Buenos Aires y la cultura en nuestro país. Eh, Respetado por lo que implica el libro en sí, ¿no? Más allá de los avatares de la política. También me parece una coincidencia muy particular que justo sean los 50 años del golpe, así que tampoco fue pensado en relación a la publicación del libro.
Así que, bueno, me voy a apañar con la timidez y voy a ir muy feliz a presentar el libro. De todos modos van a venir, bueno, gente que seguramente, muchos que quieren leer el libro, gente que me quiere, amigos, conocidos y sobre todo gente que ama la lectura y la literatura, así que eso me va a bajar un poquito la ansiedad. No quiero preocuparte, pero en la Feria del Libro también hay curiosos. También hay gente que va a los eventos porque escuchó que lo dicen por el altoparlante y escucha que es en la sala Rodolfo Walsh, que es una de las más o menos grandes, y va. Así que Sí, capaz que no, también además, hay gente que no conozcas. es verdad, sí. Bueno, igual elegí también la sala Rodolfo Walsh por lo que significa, porque además me encanta él como escritor. Eh, y bueno, y además estamos hablando en tu radio y espero que también los oyentes que estén interesados vengan. Me va a encantar esa instancia. Tengo algunos colegas que van a estar en la presentación. ¿Con quién vas a estar en la presentación? Eh, eh, en realidad hay tres presentadores. Ujú. Cecilia Urcola, que ella es psicoanalista, es poeta. Nora Capelletti también es psicoanalista y poeta. Y Cacho Palma, que es un dramaturgo de Rosario, también psicoanalista. Y los tres leyeron el libro, así que ellos van a tener algo para decir y para contar del libro. Bien, esto va a ser el lunes 18:30 en la sala Rodolfo Walsh, en la Feria del Libro, ahí en la Rural. Gracias, Débora, y mucha suerte en la presentación del lunes. Bueno, te agradezco a vos y espero que vengas si podés. Y 18:30 creo que llego, salgo de Dale, acá y es un llego. poquito más tarde, es 18:45. Perfecto, Así que entonces tengo dale, ahí esos 15 minutos en el margen necesario. dale, Un dale. abrazo, Encantada de conocerte. que Bueno, estés muchas bien, gracias. que la pases bien, hasta luego. Era Débora Levitt, psicoanalista, docente de la Universidad de Buenos Aires, escritora. Este lunes 18:45, nos confirma ahora el horario, en la sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro va a presentar su novela La mitad de la mitad.